Profe, Sí, estoy viendo que publicó hoy un archivo de criterios de congruencia en sí. el grupo de Facebook. Eh, no sé qué documento es GeoGebra. porque... Ah, porque no me lo deja abrir. Por eso. Ay, justo iba a consultar por lo mismo, porque a mí tampoco me deja. ¿No les deja Pero abrir? no, pero tal vez porque no tengamos GeoGebra. Yo no tengo Descargado. bajada la aplicación en el Ah, celular, me no. voy a fijar. Claro, por Bueno, eso debe ahora ser. yo igual lo voy a compartir para que lo vean, pero cualquier cosa, digamos que son las imágenes para poder ir charlando y para que a ustedes les sirvan de referencia. Si lo pueden bajar en la compu bien y si no, no sé, trato de hacerlo, lo pego en un archivo de Word si no pueden y se los paso impreso, porque no es para que ustedes trabajen en el GeoGebra, sino que yo estuve haciendo todos los casos de congruencia ahí. Ujú. Así que vemos. Si no pueden, lo capturo y lo hago en una... Ah, de la compu tampoco y ahora... Bueno, Claro, tenés que tener GeoGebra sí o sí, si no, no te lo hago. y sí, sí, hay que tener GeoGebra, eso sí. Bueno, ¿y no les había mandado ningún archivo de GeoGebra antes? Bueno, lo voy a pasar a Word o a PDF. Denme tiempo, porque eso tengo que recortar y pegar. ¿Sí? Bien, en el otro archivo que les mandé es un archivo de triángulos, ¿sí? Y tendríamos que empezar con la definición. Entonces, ya que vimos recién un poquitito de lo de intersección de semiplanos en cuanto vieron el ángulo, era como repasamos un poco cómo definíamos el ángulo como intersección de semiplanos, y vamos a hacer el triángulo y todos los polígonos como intersección de semiplanos. Yo para hacer el triángulo voy a necesitar, digamos, si tengo, a ver, dos puntos, voy a tener así, dos semirrectas, pero si quiero hacer el triángulo voy a tener que tener una tercera. Esas tres rectas me van a cortar en 3 puntos. Entonces, yo voy a empezar la definición diciendo qué es lo que necesito al principio para poder hacer un triángulo. ¿Qué sería esto? 3 puntos, no alineados. Bien, me encantó la aclaración. Necesito 3 puntos y necesito que esos 3 puntos no estén alineados. Porque Profe, si yo... disculpe. Sí. Guillermo Locasale no puede entrar. Que no ve nada, dice. ¿Y cómo hacemos? Ahora, ¿le digo que es algo que vuelva a entrar? Decile, ahí entró, mira. Sí, Ah, sí. listo, perfecto. Gracias, No hay por qué. Vos eras la que no tenías internet antes. Exacto, lo pude solucionar después de una linda charla con la operadora. Bien. No, a veces yo no sé por qué no pueden entrar. Yo les paso a todos, lo que pasa es que el Facebook tarda mucho en cargar a veces. Me da miedo, yo no tengo problema en pasarles los 2 links antes de empezar la clase. ¿Sí? Les voy a poner un cartel grande, primera parte y segunda parte, porque después tengo el problema de que se mezclan, entran primero con el segundo y después con el primero, se confunden. Entonces por eso lo estoy haciendo así. Pero veo que el Facebook está tardando mucho. Voy a empezar a mandar los 2 links con carteles grandes, primera parte y segunda parte. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Yo puedo entrar tranquilamente, pero no sé qué le pasó a mi celu, que no se veía ni las cámaras, ni el zoom, ni nada. Por eso me salí y me volví a entrar. Está bien, Pero bueno. fue problema mío. Está bien, está bien. Bueno, perfecto. Yo, mientras lo pueda solucionar de acá, no hay problema, pero... bien, entonces volvemos. La idea era, si yo tengo 3 puntos que están en la misma línea, en la misma recta, no voy a poder formar un triángulo. Entonces, la primera condición que voy a tener que poner es que los 3 puntos estén no alineados. Entonces, siempre cada 2 puntos voy a determinar una recta. Una recta, la recta BC, la recta BA y la recta CA.
Entonces, para formar el triángulo, lo que voy a tener que considerar, el triángulo, ¿es solamente los lados o toda la parte interior también? Toda la parte interior Toda también la sería, parte profe. Interior. Lo vimos desde el primer día de clase, eso, ¿no? Bien. Entonces voy a necesitar trabajar con semiplanos. ¿Sí? Ahí en el apunte dice, tienen que armar ustedes la definición. Bueno, empezamos. Dados 3 puntos no alineados, consideramos, ¿qué sería esto? Ese es el semiplano de recta borde BC que contiene al punto A. Perfecto. Este ¿Es el semiplano BA que contiene el punto C, profe? sí, perfecto. Y estos dos, a ver, ¿qué operación geométrica estamos armando? Una intersección. Una intersección. Muy bien. Y me faltaría uno. ¿Cuál me falta? El Semiplano CA. semiplano recta El borde CA, que a ver, CA es una Contiene. recta. contiene el punto A. Entonces, bien, bárbaro. Me decís el semiplano de recta borde CA, entonces me tenés que decir si es para este lado o para este lado. Hay que aclararlo, porque si no yo no sé cuál marcar. ¿Sí? Estoy aclarando a la persona que me dijo solamente CA, que no me acuerdo si era Fiore. Bien, entonces el semiplano de recta borde CA que contiene al punto B. Yo se los voy a escribir entonces para que después ustedes lo pongan. Era el semiplano, primero hicimos BC, sí, de recta borde BC que contiene al punto A, intersección, el semiplano de recta borde BA que contiene al punto C, intersección, sigo abajo, el semiplano de recta borde BC que contiene al punto A. No me quedó todo entero, pero esto sigue acá abajo, ¿sí? Tendríamos que escribirlo así. Semiplano de recta borde BC que contiene A, intersección, semiplano de recta borde BA que contiene AC, intersección, semiplano de recta borde BC que contiene A. Eso me va a dar como resultado el triángulo ABC. ¿Sí? Profe, ¿no puso 2 veces el mismo Sí, semiplano es lo ahí? que iba a decir. Gracias. BC era el primero que contiene A. El otro era CA, perdón. Sí. Semiplano de recta borde BA que contiene AC. Y me faltaba el CA. Contiene AB. Gracias. Y los demás copiaron. Bien. Bien. Profe, Esos, sí. si estamos hablando de un triángulo, ¿por qué Sí. le puso el sombrerito en la mesa? Porque es un triángulo. Esto es un triángulo. Ah, es un triángulo. No es un Pensé que era el ángulo. sombrerito Del ángulo. No, Ah. no. Claro, no.
Ahora Son sí, triángulos. muy bien. Es diferente. Bien. Bien. ¿Esto quedó claro? Después que veníamos de ángulo, ¿sí? Si yo tuviera que hacer un polígono, voy a decir, por ejemplo, de un pentágono, tengo 5 puntos no alineados y voy a tomar los semiplanos dados una recta borde que contenga a todos los otros puntos, porque acá tenemos uno solo, entonces no hay problema, pero cuando tenemos más, hablamos de que todos los otros puntos queden incluidos. Después, más adelante, cuando lleguemos a polígonos, en todo caso, volvemos a repetir la definición. Bien. Teníamos este apuntecito. Entonces, la definición de triángulo la hacíamos así por intersección de los semiplanos. Primero tenemos que aclarar que he dado 3 puntos no alineados, ¿no? Cada punto de intersección de esas rectas van a ser los vértices del triángulo, ¿sí? Cada uno de los segmentos determinados entre esas intersecciones van a ser los lados. Voy a tener ángulos interiores. No se ve nada con esto. Voy a tener ángulos interiores, ¿sí? Y voy a tener ángulos exteriores. ¿Cuáles eran los exteriores? Lo que eran opuestos. Los que eran adyacentes a un ángulo interno. Bien, los que eran opuestos, no. Los que No, eran no. adyacentes, porque si es Sí, opuesto sí, me decís confundí. este. No, está bien, no hay Claro, yo problema. pensé en el otro. El exterior al ángulo B, que chiquitito que está, va a ser este o este. Cualquiera de los dos van Sí, a sí. ser exteriores al ángulo ABC. Y aparte, van a ser iguales entre sí, porque ellos sí son opuestos por el vértice. Porque ven, digamos, este ángulo alfa es adyacente al B, suman 180, y este ángulo va a ser igual, porque adyacente al B también va a sumar 180. Yo puedo trabajar con cualquiera de los dos exteriores, no hace falta que trabaje con los dos. ¿Sí? Puedo tomar cualquiera de los dos para hacer conclusiones. ¿Da? Bien, si ustedes ven, nosotros vamos ahora poquito a poquito ir definiendo cosas, pero son cosas que ya estuvimos viendo, trabajando con los ejercicios. ¿Sí? Borro, porque si no, no puedo subir. Bien. Después, en el apunte está la demostración de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Y si se fijan bien, acá no dice 180, pusimos un llano, porque nosotros deberíamos acostumbrarnos a trabajar como con un llano, ¿sí? Y está como para que ustedes la completen. Nosotros la hicimos en clase, así que hacemos una cosa, la revisan, ¿sí? Y cualquier cosa que no la entiendan, la hacemos entre todos. Pero, por ejemplo, acá ponemos los puntos T y Q pertenecen a la recta R. Si no se acuerdan el simbolito, ven que está permitido escribir, que no hay ningún problema hacerlo en forma coloquial. Esto que está acá dice que R es paralela a C, ¿sí? Y aclara que es paralela a la recta C y aclara por qué punto pasa. Todo este tipo de cosas hay que acostumbrarse a ponerlas y a escribirlas todas, ¿sí? Entonces habla de los sectores TVA y QVC, que nosotros le pusimos alfa y beta, y entonces vemos las relaciones de alternos internos, y así podemos ver que suman 180 grados los ángulos interiores. Esta era la primera demostración que hicimos, que era un poquito más sencilla que la otra. Bien, esto también lo hicimos.
¿sí? Clasificar los triángulos, digamos como que el apunte es un pequeño resumen de todo lo que fuimos viendo para que a ustedes les quede todo junto. Definición, clasificación, ¿sí? Habíamos clasificado al triángulo escaleno, el que tiene los 3 lados diferentes, al triángulo equilátero que tiene los 3 lados iguales, y el triángulo isósceles, acuérdense que dijimos el que tiene 2 lados congruentes y el tercer, al menos 2 lados congruentes. El acutángulo, el que tiene 3 ángulos agudos, el rectángulo, el que tiene un ángulo recto, y el obtusángulo, el que tiene un ángulo obtuso. Acá no hace falta aclarar cómo son los otros dos, porque habíamos dicho que si tengo un ángulo obtuso, ¿los otros dos pueden ser rectos u obtusos? No, tienen que ser sí o sí agudos. Tienen que ser sí o sí agudos, porque ya vimos antes la suma de los ángulos interiores. Perfecto. Y acá empezamos con la congruencia de triángulos. Dados 2 triángulos, van a ser congruentes si y solo si tienen sus 3 lados y sus 3 sectores angulares interiores respectivamente congruentes. Cuando digo sí, solo sí, es una doble implicación, quiere decir, si tienen los 3 ángulos y los 3 lados congruentes, entonces los 2 triángulos son congruentes. Si los 2 triángulos son congruentes, entonces tienen los 3 lados y los 3 ángulos congruentes. ¿Sí? Es una condición necesaria y suficiente, tiene que tener las 2 cosas. Pero hemos obtenido por suerte criterios que no necesitamos encontrar entre los 2 triángulos, los 3 lados y los 3 ángulos. Nos alcanza, es suficiente, por eso son condiciones de suficiencia, es suficiente que tengan al menos 2 lados y el sector angular comprendido respectivamente congruentes, que tengan, dos ángulos y el lado entre ellos respectivamente congruente, que tengan los 3 lados, o que tengan, este es más difícil para usar, generalmente lo usamos con triángulo rectángulo, que tengan 2 lados y el sector angular opuesto al mayor de los lados respectivamente congruentes. Es importante toda esta clasificación, sumamente importante, porque yo tengo que, ahora vamos a ese archivito que ustedes no pueden abrir, y lo vamos a analizar de a poquito. ¿Sí? El archivito es como para graficar lo que cada criterio dice y como para ir entendiéndolos. A lo mejor siempre yo pienso que con los gráficos y la visualización los conceptos quedan mejor. Son 2 lados y el ángulo comprendido. ¿Puedo decir yo 2 lados y cualquier ángulo? No, no puedo. Y vamos a ver un ejemplo directamente en GeoGebra. Yo tengo acá un triángulo cualquiera y voy a dibujar adentro otro triangulito. Si puedo. Ahí voy, espera. Vamos a empezar de otra manera. Yo voy a construir un ángulo, o un triángulo, perdón. Entonces voy a tener este segmento y este segmento. Y lo que voy a hacer ahora es construir
el tercer lado, y lo voy a hacer dado este segmentito que está acá. Me sirve. Ahí está. Como yo lo hice en base a la circunferencia, el tercer lado, voy a obtener acá dos triángulos. Qué callados que están. No la queremos interrumpir. Se nota Bien. muy concentrado. ¿Sí? Por eso. Sí, no me quiero equivocar. Bien. Yo acá tengo dos triángulos, ¿sí? El rojo y el azul. El rojo y el azul. Como coinciden lo dibujé, digamos, uno encima del otro, entonces, este lado va a ser un lado común. ¿Sí? Este ángulo va a ser un ángulo común. Pero, este lado es igual a este, porque lo construí, ustedes me vieron con la circunferencia. ¿Sí? Entonces voy a tener el triangulito rojo, donde tengo un lado con dos rayitas, el ángulo con dos rayitas, y este ángulo con una, y voy a tener el triangulito azul, que tengo este lado con dos rayitas, este ángulo con dos rayitas, y este lado con una. Tengo dos triángulos que tienen dos lados y un ángulo congruentes. A ver. Estoy construyendo, Cami, dos triángulos. Estamos hablando de los criterios de congruencia. El primero de los criterios de congruencia dice que es suficiente que dos triángulos tengan dos lados y el ángulo comprendido para ser respectivamente congruentes. Entonces, yo digo, ¿es importante aclarar qué es el ángulo comprendido? Sí. ¿Y por qué? Estoy dando un ejemplo o un contraejemplo donde si yo tengo dos triángulos que tienen dos lados, ¿sí? El de una liñita y el de dos liñitas, respectivamente congruentes, y un ángulo, cualquiera que sea, este ángulo no es el comprendido entre los dos lados, es un ángulo cualquiera. Y en este caso los dos triángulos son distintos, no son congruentes. Cumple la condición de dos lados y un ángulo, pero como la posición no es la indicada, los triángulos no son congruentes. ¿Quedó claro para todos? ¿Entendiste, Cami, ahora lo que estábamos hablando? De nada. Camila me entendió, ¿el resto? Sí. Sí, profe. ¿La línea de arriba es por algo? No, porque esta de acá me sobró. Sí. Ah, sobró, listo. Perdón. Bueno. Ya que estoy haciendo muchas líneas acá. Es que no sé cuál es esa. No te la puedo borrar. No, porque borré todo. Me sobró. A ver, mira, vamos a hacer así para que no te parezca más la línea de arriba. Ahí está. No aparece más la línea de arriba. Lo que yo hice fue una circunferencia dando el radio. Estas cosas también se pueden hacer en GeoGebra. Yo
a la circunferencia le di el radio de este segmento. Entonces yo puedo variar las medidas de los lados, ¿sí? Esas son cosas que vamos a ir aprendiendo con el uso. Y tengo más posibilidades. Por ejemplo, si este lado era más grande que el otro lado, no me formaba el triángulo. Bien. Esta fue la aclaración para el primer criterio. ¿Quedó claro? Sí. Volvemos al otro apunte, entonces. Profe, Sí. ¿podría un minuto ese primer criterio? Que se me quedó sin batería el teléfono, sí. ¿O el otro? ¿El contraejemplo que hice? Sí, no sé, porque se me quedó sin batería el teléfono y lo tuve que poner en enchufar y hasta que se prendió me perdí unos minutos. Bien. Ah, perdí todo acá. Bueno, espera un minutito. Perdí los colores. Yo lo que decía... era que tenía dos triángulos formados, ¿sí? El rojo y el azul. En estos dos triángulos yo tengo este lado que es común a los dos triángulos. Este lado está en el rojo y está en el azul, ¿no? A ver, mirá. Este lado pertenece al rojo y el ángulo ese también, y ese lado pertenece al azul y el ángulo también. Pero ¿qué pasa? Después voy a tener otro lado, que es el tercer lado del ángulo rojo, del triángulo rojo, y este lado, este de una rayita está en el triángulo rojo, y este de una rayita está en el triángulo azul. Entonces voy a tener dos triángulos que tienen dos lados congruentes, el de una rayita y el de dos, un ángulo congruente, y sin embargo los triángulos no son congruentes entre sí. ¿Sí? Cami. Sí, ahí va. ¿De dónde sale? No sé por qué. Lo del texto que estaba en el Word que decía. El primer criterio dice, para que es suficiente que dos triángulos tengan dos lados congruentes y el ángulo comprendido entre ellos. Y este no es, pero eso es importante, esta palabrita comprendido es súper importante, porque si no el ángulo no es tan comprendido entre los lados, entonces puede ser que esos triángulos no sean congruentes. Ajá. Este es el único caso. Si yo hubiera tenido este lado, entonces ya sería el ángulo comprendido. Por eso está el gráfico en los criterios dibujado, que son dos lados y el ángulo comprendido. Cualquiera de los lados, ¿no? No necesariamente esto. Entonces es importante. ¿Sí? Bien, sigo con el otro. ¿Por qué no me...? Ah, esto. Quería hacerlo correr como el Word. El segundo criterio dice, a ver, ¿por qué es suficiente? Porque nosotros necesitábamos tener los tres lados y los tres ángulos congruentes. Lo que dice este criterio es que si yo encuentro en una comparación de triángulos dos lados y el ángulo comprendido, puedo asegurar que los tres lados y los tres ángulos son congruentes y entonces tengo la congruencia. Siempre que encontremos, después les vamos a decir, es suficiente que este triángulo tiene dos lados y el ángulo comprendido, por lo tanto, los tres lados y los tres ángulos son congruentes, porque nosotros tenemos que afirmar que tiene los tres ángulos y los tres lados. Esto es solamente una condición de suficiencia. La otra condición dice que para dos triángulos sean congruentes es suficiente que tengan un lado y los sectores angulares cuyos vértices son los extremos del mismo.
a veces lo enunciamos de otra manera, decimos que tenga dos ángulos y el lado comprendido entre esos ángulos. Por ahí es más fácil enunciarlo de esa manera, que tengan dos ángulos y el ángulo comprendido. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. Si yo, en vez de tener este angulito verde, este acá, puedo decir que este ángulo es congruente con este ángulo es congruente con este, y este lado es congruente con este. No podría utilizar el criterio porque no están en la posición que teníamos, ¿no? Pero si yo tengo estos dos ángulos, ¿puedo saber cuánto vale el tercero? Sí. Sí, ¿por qué? Lo sumás y das 180. Por la suma de los ángulos interiores. Entonces, a esto le llamamos extensión del criterio, generalización del segundo criterio, como ustedes quieran. Pero en este caso, si yo tengo dos ángulos y un lado, voy a poder utilizar el segundo criterio de congruencia. Busco el tercero, digo el tercero también es congruente por suma de ángulos interiores, y voy a tener la posición de los dos ángulos y el lado comprendido. ¿Sí? En eso no hay problema. El tercero es súper sencillo. Si ustedes en algún momento encuentran dos triángulos con tres lados congruentes, seguro que los triángulos son congruentes. ¿Sí? No existe, dado tres lados, no existe posibilidad de construir otro triángulo que ese. Ustedes después vamos a tratar de construir triángulos y van a ver que si yo tengo tres lados, no puedo construir dos triángulos distintos. ¿Sí? Pruébenlo si quieren con tres lápices de distinta medida, traten de formar un triángulo y van a ver que el triángulo en la posición, en el plano que lo quieran construir, siempre va a ser el mismo triángulo, diferente postura en el plano, nada más. Bien. El cuarto criterio es más difícil de utilizar. Dice que para que dos triángulos sean congruentes es suficiente que tengan dos lados y el sector angular opuesto al mayor de ellos respectivamente congruente. Yo acá necesito saber cuál de los dos lados es mayor, y eso a veces no se puede saber a simple vista. Por eso yo les digo que cuando ustedes tienen dos ángulos y dos lados, perdón, y el ángulo opuesto, generalmente este criterio lo usamos cuando tenemos triángulos rectángulos. ¿Por qué? Si yo tengo la hipotenusa y un cateto y el ángulo recto, ¿sé cuál de los lados es el mayor de todos? Sí, la hipotenusa. La hipotenusa, ¿sí? Porque a mayor ángulo se opone en mayor lado y no puede haber mayor ángulo que el ángulo recto. ¿Está? Bien. Ahora te lo paso a Word y se los vuelvo a mandar. La clase que viene vamos a empezar con después vienen las definiciones de mediana, altura y todo, lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Profe? ¿Qué? ¿Y este Word que está mostrando ahora, ya lo publicó o lo va a publicar Sí, después? ya lo mandé. Triángulos, ¿no lo mandé? Sí, lo mandó. Sí, está justo antes del de GeoGebra. Está bien. Sí, lo mandé hoy a la mañana antes de empezar la clase, para que después lo vayamos trabajando. Pero no, a ver, no lo mando con mucha anticipación porque ustedes los leen, después no me dejan darles las novedades, hacer sorpresa con las cosas, una sorpresa bárbara. Bien, vamos a empezar a hacer el ejercicio 1, la próxima clase. Estaría bueno que por lo menos este fin de semana lo dibujen, lo piensen, lo veamos. Si lo quieren ir resolviendo, lo van resolviendo, lo van pensando, para que tengan alguna idea de lo que vamos a hacer. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe.
No mando mucha tarea. Ya sé que es el Día del Padre, todo lo que quiere, pero no es mucho. Profe, Sí. consulta. Y Dale. el ejercicio que habíamos visto, el de para seguir pensando, creo que era, o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba el título del Word, el punto 4, el del cuadrilátero convexo. Es que Ese. lo vamos a dejar para cuando veamos cuadrilátero. Listo, porque pensé que había que hacerlo. No sé si entendí mal. No. Lo que pasa es que lo podemos hacer, podemos intuir, pero todavía no tenemos herramientas como para poder justificar qué cuadrilátero hay adentro. ¿Sí? Ok, gracias. El ejercicio, te lo cuento. Dice, dado un cuadrilátero cualquiera, si yo uno los puntos medios de los lados, hay que analizar qué cuadrilátero se forma. Este es el teorema de Varignón. Ustedes, digamos, a simple vista, ustedes se pueden dar cuenta que es. Pero no lo vamos a demostrar. ¿Sí? No sé. Después veo, por ahí les pueden ir haciendo los dibujos, porque después se pide que si lo de afuera no es un cuadrilátero cualquiera y es, por ejemplo, un rectángulo o un cuadrado o algo, ¿qué pasa con el cuadrilátero de adentro? Pero bueno, todo lo que hagamos van a ser suposiciones, solamente visual. ¿Sí? Después lo vamos a poder demostrar. ¿Está? Bien, bueno, gracias. De nada. Así se quedan todos tranquilos que este no va de tarea. Bueno, quedan para que miren el punto 1 de triangulitos y del apunte de triángulos. Y nada más, que pasen un buen fin de semana, cuídense mucho. ¿Sí? Gracias, profe. No, por nada. Y si Gracias. repasen, si tienen Adiós. dudas, preguntan. Gracias, profe, igualmente. Cuídense todos. Cuídense Gracias, todos. profe. Chao, profe. Chao. Chao, nos vemos. Chao. Chao, profe, Chao. gracias. Feliz Día del Padre también. Para todos los papás, feliz Para día. todos. Chao. Gracias. Sí, sí, salió.